de Moclón. No me pilló de sorpresa, porque ya algún miembro de ellos me había dado algún que otro tirito, y a pesar de no ser inesperada, me llenó de alegría y orgullo por la tarea que encomendaba y la responsabilidad de ser pregonero de las fiestas de mi pueblo. Quisiera empezar comenzando por aquellos primeros años de mi infancia, cuando de niño esperábamos con ansia estas fiestas que por aquel entonces se celebraban a mediados de septiembre y se llamaba popularmente la octava, según tengo entendido, por celebrarse 8 días después de su fecha para no coincidir con la fiesta de Pedro Romero de Ronda. Años más tarde, esta fiesta se traslada a la tercera o cuarta semana de agosto, principalmente para que estuvieran presentes muchos cuscareños que tuvieron que emigrar y que querían estar en ellas aprovechando sus vacaciones de agosto. Recuerdo que la plaza entonces era terriza y se instalaba hasta 4 bares, cada uno en una esquina. En aquel entonces no había toldos y se cubría con ramas de castaño para resguardar del sol durante el día y de la temperatura del verano por la noche, que por el cambio climático está ya desaparecido. No faltaba tampoco el puesto de turrón, que siempre era el mismo turronero de Cubrique, y el fotógrafo con sus caballitos de cartón. Como casi todos sabéis, soy hijo de Anitarillo y Antero Erice, que desgraciadamente ya se fueron. Nací muy cerca de aquí, hace 65 años, en la casa donde estaba el bar de Antonio Boa. Pocos años después nos trasladamos al barrio arriba, a la actual casa de los secretarios, donde nacieron mis hermanos. Allí transcurrió mi niñez con alguna que otra anécdota, como la que no recuerdo el porqué. Estuve haciendo novillo en la escuela durante varios días. Debía de tener 7 u 8 años y todos estos días, en vez de ir a clase, me escondía en el cortinal hasta que salían de la escuela el resto de los niños. Entonces yo me iba para mi casa. Así transcurrió durante varios días hasta que don José, el maestro, se encontró con mi madre y le preguntó que cómo estaba el niño, a lo que mi madre le extrañó y le dijo que por qué le preguntaba. Entonces le explicó que hacía unos días que yo no iba al colegio. Al día siguiente volví acompañado y, como podéis imaginar, con el trasero caliente. Otra de las curiosidades de la escuela era la leche en polvo que nos daban. Como consecuencia del acuerdo en 1953 de España con los Estados Unidos sobre las bases aéreas, los americanos nos mandaban para repartir a la escuela bidones de leche en polvo y queso amarillo que venía en lata de 5 kilos. Y una vez a la semana íbamos con nuestra lechera para recoger la leche y el queso. Estamos hablando de unos años duros, donde hacía tiempo que se había salido de la guerra civil en España y de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Otra de las anécdotas es la relacionada con los baños en verano. En aquel tiempo no había piscina y solíamos bañarnos en un charco que hacían en el Molino Faratao, con un agua muy fría, y alguna vez que otra en el Majuelo del río Genal. Como no siempre nos dejaban ir nuestros padres, nos escapábamos, y a mi madre no se le ocurrió otra cosa que dejarme en pelota vivo en mi casa cuando pensaba que pudiera escaparme para bañarme. También recuerdo cuando iba algunas veces con mi padre a pescar al Genal, que en aquel tiempo estaba repleto de peces barbos y algunas que otras anguilas, que se cogían con las manos rebuscando debajo de las piedras donde éstas se escondían. Hoy en día es una pena que esto haya desaparecido, principalmente por la contaminación y la inexistencia de depuradores en estos pueblos de la serranía. Desde hace muchísimos años se habla de su construcción, pero a la fecha de hoy solo son proyectos. Esperemos que ahora, con el cambio de gobierno en Andalucía, se haga realidad. Recuerdo cuando iba a casa de mi abuelo de Alpanderes, que los de Jusca nos llamaban moriscos. En aquel tiempo no sabía por qué, pero a mí, que siempre me ha gustado mucho la historia, en este caso la de mi pueblo, descubrí más tarde que era muy comprensible que así fuera. Después de la reconquista de estos pueblos por el rey Fernando el Católico en 1485, se le concede a aquellos habitantes árabes que puedan quedar con la condición de que se hicieran cristianos, y aquí permanecen durante más de 80 años, pero naturalmente sin cambiar de religión. A estos que siguen sin hacerse cristianos se le llaman moriscos. En Jusco la población de ellos en aquel tiempo superaba el 80%.
En 1571, Felipe II manda acabar con esta situación y muchos de ellos se ven obligados a marchar, sobre todo a Marruecos. Ellos nos dejaron toda una red de acequias en la que eran maestros. Hoy en día, después de 500 años, siguen funcionando, naturalmente con algunas mejorías. Con 10 años me fui a estudiar a Córdoba, a un seminario. Entonces era una de las pocas salidas para hacerlo. Una vez allí te convence a ti mismo que quieres ser cura. Permanecí allí durante 2 años y en 1966 me voy a Málaga, a la institución sindical Francisco Franco, durante 6 años, sacándome el título de maestro industrial de electricidad. Aunque me fuera gustado terminar ingeniería, pero por diferentes causas tuve que dejarlo. A primero de 1973 me ofrecieron un trabajo en el mantenimiento del Hotel de los Monteros de Marbella. Allí permanecí durante 4 años contando el servicio militar que también hice en Ceuta. Durante este periodo no dejé de estudiar para presentarme al examen que hacía el Ministerio de Industria anualmente y entonces era bastante complicado de aprobar para ser instalador eléctrico autorizado. Lo aprobé a finales de 1976 y al principio del 77 me despedí del hotel y me hice autónomo. Al principio fue un poco duro, pero eran unos buenos años donde prácticamente no había impuestos y fue haciéndome de una buena cartera de clientes y constructoras. En 1975 conocí a Mari Carmen, mi mujer, que hoy es en día es una juscareña más, y nos casamos en 1979. Hemos tenido 3 hijos, Raquel, que es maestra y se casó aquí en Jusca con Curro y me ha dado 2 nietos, Sara, que también es maestra y vive en Murcia, y Carlos, que todos conocéis, que está al frente de la empresa. En 1982 abrí mi primera tienda de iluminación, luego una segunda en el centro de Marbella que la tuve abierta hasta el año 2002. Con la competencia de las grandes superficies preferí cerrarlas y dedicarme completamente a las instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Hoy en día la empresa Electrosur Marbella es un referente en las costas del sur occidental y al frente de ella está como administrador mi hijo Carlos, una vez que yo me jubilé a finales del año pasado. Me entristece mucho ver ahora el barrio arriba con la mayoría de sus casas vacías. En aquellos años de los 50 y principios de los 60, todas estas estaban habitadas y sus calles repletas de niños jugando a la bola, a la pelota o simplemente corriendo detrás del aro de un cubo roto guiado con un alambre. Todos sus habitantes tenían apodos. Me vienen a la cabeza casi todos ellos: Chamoscao, Pedrinque, la Pedrinquita, Fernandero, Meguiñe, el ministro, Mariquita la Lázaro, Pepe Huevo, mi abuela Dolores de la Posada, mi abuelo Juan Canilla, Frasquito Periquito y su mujer Frasquita Boa, Frasquillo Claudio, Alfonso la Tomasa, un antiguo legionario que cuando se jubiló y a no tener familiares cercanos se vino a vivir a la posada de mi abuela. Micaela la Rengá, siempre estaba asesinado de que iban a robar el banco que tenía frente a su casa. Los horneros, los padres de María la Horno, que cocían el pan en un horno de leña donde llevaban las mujeres en un tablero en la cabeza, que cocían el pan en un horno de leña donde llevaban las mujeres en un tablero en la cabeza para cocerlo. Pepe Fernández, un gran personaje que fue un dirigente de las arcas durante la Guerra Civil. Los cafeteras. Claudio Fernández, un antiguo legionario que combatió en la Guerra de África y que tuvo un gran papel por su experiencia durante la Guerra Civil, salvando a muchos juscareños republicanos cuando las tropas nacionales del capitán Mora Figueroa entraron en Jusca y él intervino para que ninguno fuera fusilado, cosa que no pasó en el resto de estos pueblos serranos. Y otros muchos más, como Gregorio el Carpintero, que organizaba comparsas durante los carnavales, la niña Alfonsa, Piñilla, que según contaba tenía 3 piernas, Antonio Barranco, Pepe Melón, Juan el Pastor, su hijo de Paco y su mujer Sagrario, el Barbero, todo un personaje con su acordeón de botones y su mujer Josefina. Don José, el maestro, que fue alcalde durante varias décadas, y algunos otros más que se pierde la memoria con el tiempo. Había una placa antigua ya desaparecida en la fachada de la casa del Barbero que decía: muy noble y fidelísima villa de Jusca.
Así fue nombrado por Fernando VII en 1814, dándole la independencia de Ronda por la intervención de sus habitantes durante la guerra contra Napoleón, consiguiendo que las tropas de este no pudieran conquistar estos pueblos de la serranía. Por cierto, me contaba mi padre que mi familia defendíamos de un soldado francés que fue hecho prisionero en Ronda por un rudo juzgareño y que le hizo traer a hombros de allí a Jusca, llevándolo al molino Zaratado donde vivía su novia, ofreciéndoselo como esclavo. Desde entonces su novia rompió con él y al final se casó, como en una novela de amor, con el soldado francés. Los que conocéis bien el Risco recordaréis que hay una era que le llaman la del francés y que fue la primera que se hizo en Jusca con el suelo de piedra y que él mismo construyó. Jusca a lo largo de su historia ha tenido dos periodos gloriosos. El primero a principios del siglo XVIII, con la entrada del primer rey Borbón, Felipe V, que una vez terminada la guerra de sucesión, quiere que empezar la industrialización de España. En Alemania se descubre la hojalata, iba a tener una importancia grandísima para el recorrimiento de los barcos, que en aquel entonces, al ser de madera, estos sufrían un gran deterioro. Pero había un gran problema, ya que esta aleación para hacer la hojalata era secreta, y se opta por lo que puede ser el espionaje industrial, en comprar mediante una fuerte suma de dinero a los ingenieros alemanes y sacarlos de su ciudad escondidos en barriles y traerlos a Jusca. Pero ¿cuál fue la verdadera causa para escoger este lugar? En primer lugar, se intenta por su fórmula secreta que sea en un lugar apartado, que estuviera cerca del mar y no muy lejos de Gibraltar, que hacía poco tiempo había pasado a través del Tratado de Utrecht a Inglaterra. En segundo lugar, que estuviera cerca de un río, para que con la fuerza del agua mover la maquinaria pesada. En tercer lugar, que existiera un bosque inmenso para hacer el carbón vegetal necesario para el horno. Y en cuarto lugar, minas de hierras cercanas como las que hay en los Perdigones y Pujerra. Este lugar reunía todas esas condiciones, pero fue necesaria una gran inversión para la infraestructura de caminos, un pequeño pantano, la edificación de las fábricas, alojamientos para los trabajadores y hasta una iglesia. En 1725 comienza a funcionar en lo que sería la primera industria siderúrgica con un alto horno de España, llegando a tener una plantilla de hasta 200 trabajadores. Está funcionando durante unos 80 años. La parte negativa fue que taló la mayoría de los bosques de los alrededores y no se repoblaron a su tiempo. A partir de la Guerra de la Independencia dejó de funcionar, principalmente por la competencia de las nuevas siderúrgicas en el norte de España. El herraje de la Plaza de Toro de Ronda se hizo en esta fábrica. Hoy en día la fábrica ha tenido la suerte de caer en manos de una persona como Enrique Ruiz, que la ha reconstruido respetando su arquitectura original, creando en su nave una bodega ecológica y en sus alrededores 3 hectáreas de viñedos. El segundo gran acontecimiento de Jusca fue la llegada de los pitufos en el año 2011. Gracias a una excelente idea de la compañía Sony y tras una buena labor del entonces alcalde David Fernández se hizo realidad. Desde aquel momento Jusca pasó a ser conocida mundialmente. Ya han transcurrido 8 años, no tenemos la inversión de al principio, pero no dejan de visitarnos multitud de turistas y entre ellos una gran cantidad de asiáticos que, aunque no estos dejan poco dinero, le dan un gran colorido. En 1910 Jusca tenía 800 habitantes. Desde entonces ha ido despoblándose. Ha habido 4 periodos principales para su despoblación. Primero fue en los años 20 del siglo pasado, donde fue el boom de la emigración a América. Me contaba mi padre que se fueron de nuestra familia a Argentina 28 Benítez. Debe ser por esto por lo que no haya más Benítez en este pueblo. La segunda marcha en los años 50, sobre todo muchachas que iban a trabajar en el servicio doméstico en lo que era entonces el protectorado de Marruecos. Ciudades como Tánger, Tetuán, Casablanca fueron destino de muchos juscareñas, entre ellas mis tías Ani y Dolores. La mayoría tuvieron que regresar cuando le dieron la independencia a Marruecos en el 1956. La tercera
a principios de los 60 con la inmigración sobre todo a Francia, Alemania, Holanda o Suiza, y la última en los años 70 a la Costa del Sol, sobre todo de gente joven para la hostelería. Hoy en día Júzcar apenas tiene censado 240 habitantes y muchos de ellos no residiendo habitualmente aquí. Estos pueblos están condenados a desaparecer. Tienen un culpable, que es la administración, que están empeñados equivocadamente en prohibir la construcción de viviendas en el campo. No es comprensible que una finca de 5 hectáreas no se pueda construir una vivienda. Hemos pasado de hacer cada uno lo que quería a no poder hacer nada. Ni una cosa ni la otra. Se puede exigir multitud de condiciones, pero nunca prohibir. Con esta actitud estos campos no tienen valor alguno y serán abandonados poco a poco para que en un futuro no muy lejano sean fruto de las llamas. Quiero hacer un inciso para agradecer por la construcción del nuevo trono de nuestra patrona, que lleva saliendo estos últimos años y que pasó de tener de 6 u 8 portadores a 34 en la actualidad. Y todo fue posible por la iniciativa y esfuerzo de muchas horas de trabajo desinteresadamente de Juan Luis y mi hijo Carlos, con la ayuda económica de la Junta de Festejo de estos últimos años. Pido un fuerte aplauso para ellos y para todos los valientes portadores. Y quiero despedirme dando las gracias nuevamente a quienes me han dado la oportunidad de confiar en mí para dar este pregón, y a vosotros paisanos, amigos todos, muchas gracias por vuestra atención y paciencia. Mi deber como pregonero es ser invitado a todos a divertirse al máximo en estas fiestas patronales de nuestra Virgen, nuestra querida Virgen de Moclón. Felices fiestas a todos y gritar conmigo: ¡Viva Júzcar! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Moclón! ¡Viva! Muchas gracias.